fue toda la parte de los órganos genitales externos. Vamos a meternos con los internos, que les recuerdo que eran el útero, las trompas de falopio, el ovario y la vagina como tal. Bueno, habiendo terminado con los órganos genitales externos, vamos a hablar entonces de los órganos genitales internos. Les recuerdo que eran 4, no es tan recorrido ni tan amplio como en el masculino, sino que aquí hablaremos primero del útero, luego les explicaré la vagina y finalmente las trompas de falopio o trompas uterinas y los ovarios. Entonces estos órganos genitales internos son 2 que están en la línea media, que son impar, como es el útero y la vagina, y 2 pares que se hallan a cada lado, tanto el lado derecho como el izquierdo, como son las trompas de falopio y los ovarios. Comenzando entonces primero con este útero, vamos a ver que, digamos, la palabra médica para referirnos a útero muchas veces es ístero, ¿okay? Con H, o a veces usamos el prefijo metro. Uno deriva del romano, otro deriva del griego, de manera que cualquier palabra que tenga incluida la palabra ístero o que tenga incluida la palabra metro, probablemente es porque es algo alusivo o perteneciente al útero. Entonces este útero, al ser un órgano central, es el encargado de albergar y anidar al, digamos, futuro embrión. ¿Okay? Muy importante entonces desde el punto de vista reproductivo. Es la función, digamos, del útero como tal. Entonces, este útero, vamos a ver que él en este corte sagital no está totalmente recto, sino que él forma un ángulo en relación al conducto vaginal de aproximadamente 90 grados. Se dice que es un ángulo recto, es un ángulo llamado ángulo de anteversión y él está entonces viendo hacia anterior. Claro, la posición del útero varía mucho de acuerdo a las estructuras adyacentes. Por ejemplo, varía mucho de acuerdo al llenado de la vejiga, porque la vejiga está tan cerca y anteriormente, cuando la vejiga está distendida porque está llena de orina, empuja el útero hacia atrás y prácticamente lo vuelve recto, o incluso puede empujarlo tanto hacia atrás que el ángulo, en vez de hacer de anteversión, comienza a hacer un ángulo de retroversión. Igualmente, como hacia atrás tiene la parte final del colon sigmoides y ya del recto, entonces cuando hay aumento del volumen de alguna de estas estructuras, el útero es empujado hacia adelante. Pero en condiciones normales el útero es así como tú lo ves, que está en un ángulo de anteversión. Igualmente, el ángulo de anteflexión se define como el ángulo que forman las partes del útero entre sí. Entonces, aparte del ángulo de anteversión, que es entre el útero y la vagina, hay un ángulo que está dado entre el cuerpo del útero y el istmo. Y ese ángulo es también con flexión hacia anterior, llamado ángulo de anteflexión. Pero como les dije, varía mucho de acuerdo a las estructuras vecinas. Por eso es que usted ve que a las personas, cuando generalmente le van a hacer, por ejemplo, un eco uterino, siempre se le pide a la paciente que no orine, sino que trate de retener la orina para que mientras haya llenado vesical se empuje el útero un poco hacia atrás, él quede vertical y sea más fácil verlo con el transductor del ecógrafo. Es solamente por eso, una cuestión anatómica. Otra cosa importante es que el útero no siempre está en la línea media. De hecho, la mayoría de las veces el útero está un poco torcido y está dispuesto hacia el lado derecho. Casi siempre él está, de hecho, es hacia el lado derecho y no en todo el centro de la línea media. ¿Cuáles son las dimensiones del útero? A pesar de que en las imágenes podamos pensar que el útero es un órgano muy grande, realmente de sentido anteroposterior de espesor mide son 2 centímetros nada más. En sentido longitudinal, que es la parte más grande, mide 8 centímetros y de ancho en su porción superior, donde está el cuerpo llegando al fondo, mide 4 centímetros. De manera que es algo relativamente pequeño. Por supuesto, las descripciones anatómicas que hacemos del útero es un útero de una persona que no está embarazada, ya que al útero albergar dentro de su cavidad al embrión, cuando éste crece, el útero puede dilatar sus paredes enormemente para poder albergar dentro de él el tamaño completo del bebé. Otra cosa importante es que la forma natural del útero es una forma así piriforme, así lo describen. Piriforme significa en forma de pera y esta pera es invertida, siendo la base de la pera superior y el vértice de la pera inferior. ¿Qué capas vamos a encontrar entonces en el útero? Bueno, el útero vamos a encontrar primero una capa externa, que es la que denominamos perimetrio, que está dada por tejido conectivo y por el peritoneo parietal, que, bueno, es parietal antes de unirse al útero, porque ya cuando se une al útero comienza a ser peritoneo visceral.
Este perimetrio también ayuda a formarlo la aponeurosis pélvica parietal. Luego la capa más gruesa, que digamos que es una capa media, es la capa de músculo liso que vamos a denominar miometrio. Entonces aquí lo que les dije, miomúsculo y metrio, es porque, bueno, donde habían metido la palabra metrio, es porque es algo alusivo al útero. Y luego su capa más interna, que es una capa mucosa, es decir, de epitelio, es el endometrio. Este endometrio, bueno, tiene abundantes glándulas de todo tipo, es la parte que está en contacto con la placenta, por ende es la parte que durante el ciclo menstrual va alterando su grosor, va engrosándose para recibir a un posible embarazo, y si el embarazo no se da, simplemente se descama una parte del endometrio, porque digamos que él tiene subcapas a su vez, y esta es la que sale entonces por fuera del útero hacia la vagina en el proceso de la menstruación. Pero las tres capas que describimos de afuera hacia adentro entonces son perimetrio, miometrio y endometrio. Muy bien, ¿qué partes vamos a describir en el útero? Bueno, importante saber que el útero tiene tres orificios de comunicación. Tiene dos orificios de comunicación hacia los lados, donde desembocan las trompas uterinas o trompas de falopio, y un orificio inferior que es el que lo conecta a la cavidad vaginal. Las partes en sí del útero, de arriba hacia abajo, primero tenemos la parte más superior que denominamos el fondo del útero. Luego una parte que es la más, digamos, larga, más prominente, es el cuerpo uterino. Luego una parte que algunos autores la nombran, otros no la nombran, que es el istmo. O sea, no es que no existe, sino que algunos incluyen al istmo dentro del cuerpo uterino. Pero bueno, en este caso, guiándome en la Target y el Gardner, ellos especifican que existe un istmo como una región aparte del útero. Y finalmente, la parte final del útero sería el cuello uterino o el cervix. ¿Okay? El cervix del útero. Entonces, hablando del fondo, que es la parte más superior, bueno, este fondo uterino es la porción que está superior a la desembocadura de las trompas de falopio. Una vez que llegan las trompas de falopio, toda esta zona que queda superior es lo que se denomina el fondo del útero. Es una parte central. Luego vamos a tener la parte, bueno, aquí la podemos ver, aquí se ve el orificio desembocador de las trompas de falopio, entonces desde ahí hacia arriba toda esta región es el fondo del útero, es la punta. Luego tenemos el cuerpo. Bueno, este cuerpo del útero es la porción más larga, de hecho 2/3 partes del útero son cuerpo. Este cuerpo vamos a ver que tiene una cara anterior que, como está viendo hacia la vejiga, la denominamos cara vesical, y una cara posterior que aquí, bueno, aquí vamos a ver que está en las asas del intestino delgado, por eso le llamamos cara intestinal. Esta cara anterior y posterior están tapizadas, vean ustedes, bueno, también en el fondo, de hecho, por el mismo peritoneo parietal que aquí se hizo visceral. Entonces, el peritoneo tapiza, vean ustedes cómo se repliega desde encima de la vejiga, la cara anterior del útero, luego pasando por el fondo del útero y luego la parte posterior del útero, para después replegarse otra vez y pasar a la cara anterior del recto. Entonces sería como una cara anterior y posterior, pero para efectos del útero se denominan cara vesical y la posterior se le denomina cara intestinal. Vamos a ver que en relación a esos repliegues que hace el peritoneo a este nivel, se forma un fondo de saco anterior, que como está entre la vejiga y el útero se denomina fondo de saco útero-vesical, y uno posterior que se denominaría fondo de saco recto-uterino, tiene un epónimo muy famoso que es fondo de saco de Douglas, por encontrarse entre el recto y el útero. ¿Sí? Serían los dos fondos de saco en relación al cuerpo del útero. Lo vemos un poco aquí. Ahora, a los lados de este cuerpo del útero, recuerden que es la porción más larga, es donde llegan los ligamentos anchos. Estaría formado entonces por dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Como esta imagen que les estoy mostrando en particular es una visión posterior del útero, ya sabemos entonces que este sería el borde derecho y este sería el borde izquierdo. Usted dirá que ¿cómo hago yo para saber qué es posterior? Bueno, por varias cosas, pero principalmente porque veo a los ovarios. Los ovarios se ven viendo esta estructura por detrás, porque por delante yo lo que veo es puro este ligamento amarillo, que es el ligamento ancho. Al yo ver los ovarios así tan bonitos, ya yo sé que es que lo estoy viendo de atrás hacia adelante. Aparte que las trompas uterinas siempre están por detrás de estos ligamentos, que lo van a conocer más adelante, ¿okay? Que son los ligamentos suspensorios del ovario. Entonces son varias cosas que me hacen guiarme. Aparte veo el uréter que
Se ve que viene de la región posterior, buscando hacia el útero, y veo a los ligamentos redondos del útero, aunque ellos sí agarran es más bien hacia adelante, pero bueno, ahí lo dibujaron más como viendo hacia abajo. Muy bien, esto es en relación al cuerpo entonces. El istmo es una zona realmente corta, es una zona bastante pequeña, mide menos de 1 centímetro, ¿sí? 1 o menos de 1 centímetro. Entonces este istmo es una zona que algunos autores la incluyen como parte del cuerpo y que en el embarazo, cuando el útero comienza a distenderse, prácticamente se distiende tanto el istmo que algunos autores lo llaman el segmento uterino inferior. Entonces en este istmo también se pega la placenta, pero no se pega tan firmemente como si se pega en el resto del útero. Igualmente durante la descamación que ocurre durante la menstruación, es muy poco lo que se descama en la región del istmo. Luego entonces del istmo viene una de las regiones que más debemos hacer énfasis en el estudio, porque bueno, la parte médica patológica se centra mucho en este cuello del útero y es justamente el cuello del útero. Este cuello del útero está dividido en 2 grandes porciones. Estas porciones las divide o la forma de acuerdo al lugar donde penetra la pared anterior de la vagina, que lo vamos a ver ahorita en un corte sagital. Entonces, una porción está por encima de la vagina, sería la porción supravaginal del cuello uterino o del cervix uterino, y una porción que me queda dentro de la vagina, de la cavidad vaginal, que sería la porción vaginal. Son las 2 grandes divisiones del cuello. Vamos a ver que él es una cavidad como algo, en forma como de un uso, para ponérselo más fácil, que hay una dilatación central y se achica los extremos. Entonces, en relación a ese uso, así con H, vamos a ver 2 orificios. Un orificio cervical interno, que es el que ve hacia la cavidad uterina, y un orificio cervical externo que ve hacia la vagina. A veces lo abrevian como OSI, significa orificio cervical interno, y a este lo ponen como OCE, orificio cervical externo. Por supuesto, cuando yo le hago un examen físico a una paciente que tengo que hacerle el tacto, por ejemplo, cuando va a parir o cuando yo quiero ver la permeabilidad del cuello uterino, casi siempre lo que yo reporto en la historia es el OCE, porque es el que puedo ver si hago una especuloscopia y es el que puedo tocar con el dedo, ¿sí? Nunca vas a llegar el dedo tan arriba, es muy difícil llegarlo tan arriba. Muy bien. Bueno, aquí lo podemos ver otra vez más. Vean la vagina, esta sería la pared anterior de la vagina. Vean que la pared anterior de la vagina es la que es interrumpida por el útero. La pared posterior sigue indemne. Entonces, esa pared anterior, como es la que es interrumpida por el útero, es la que me va a determinar la zona que queda por encima de ella, porción supravaginal, y la zona que me queda por debajo de ella, metida dentro de la vagina, es la porción vaginal. ¿Ok? Porción supravaginal y porción vaginal. Ahora, en relación a esto, vamos a dictaminar o nombrar 2 labios en relación al cuello uterino. Un labio que me queda hacia atrás, que sería el labio posterior del cuello. Siempre tienen que especificar de qué parte del útero. Entonces este es el labio posterior del cuello uterino. Y uno que va a quedarme hacia adelante, que sería el labio anterior del cuello uterino. Muy bien. Seguimos entonces hablando del útero, ya conocimos sus partes. Vamos a ver entonces la cavidad uterina como tal. Les había dicho que él tiene una forma piriforme. Este útero en sentido anteroposterior, recuerden que mide apenas 2 centímetros, entonces es algo aplanado en sentido anteroposterior. De hecho, se dice que prácticamente sus paredes están muy cerca, casi pegadas la anterior con la posterior. ¿Ok? Eso hace entonces que el útero tenga, digamos, unas estriaciones transversales, específicamente a nivel del cuello, llamados pliegues. ¿Ok? Estos pliegues están en sentido anterior y en sentido posterior. ¿Por qué son importantes esos pliegues llamados pliegues palmeados? Me estoy refiriendo a esto, de hecho, los pliegues palmeados. Bueno, disculpen. Los pliegues anterior y posterior son unos pliegues longitudinales, así como este que vemos en la parte posterior. Y imagínense uno igual a esto en la parte anterior. A los lados, estos que salen hacia los lados en sentido oblicuo, esos son los pliegues palmeados, los oblicuos. Estos oblicuos, como van en direcciones opuestas, ellos encajan prácticamente como si fuera una cremallera, los del lado derecho con los del lado izquierdo. Y eso es lo que hace, claro, aquí está la cavidad abierta, pero realmente este orificio cervical está cerrado.
Entonces, eso funciona como un cierre, como un tapón importante y aísla un poco a la cavidad uterina con respecto a la cavidad vaginal. Entonces, recuerden ustedes que los pliegues palmeados encajan uno sobre otro como si fueran una cremallera. ¿Ok? Como si fueran una cremallera. Aquí lo que les comenté, que la cavidad en sentido posterior realmente es muy angosta, casi que están en contacto la pared anterior y la posterior. Ahora bien, vean que el útero, al ser un órgano tan grande, ustedes se preguntarán por qué su peso no hace que él colapse y se meta dentro de la vagina y cause lo que se conoce como un prolapso uterino, que de hecho es una patología. Entonces, en condiciones normales el útero no puede protuir y meterse dentro de la cavidad vaginal y cuando pasa es o porque hay un defecto en el piso pélvico, que es una de las estructuras que sostiene al útero, o simplemente porque los medios de fijación ligamentarios están fallando, se estiraron por embarazos múltiples, por distintas causas. Entonces, esos medios de fijación que fijan al útero a su lugar son múltiples. Primero, el peritoneo parietal. Ya sabemos que el mismo peritoneo parietal, cuando se repliega sobre el útero, se convierte en visceral. Ojo, es el parietal, pero reflejado sobre la víscera se convierte en visceral. Entonces, este peritoneo, ok, aquí como usted lo ve, él fija prácticamente el útero a la vejiga y también lo fija a las estructuras del colon sigmoides y del recto en la parte posterior. Entonces ese es el primer, digamos, estructura o medio de fijación que tiene el útero, el propio peritoneo parietal. Luego tenemos el fondo de saco uterovesical, que lo nombramos, y el fondo de saco rectouterino, que igualmente ese repliegue de peritoneo, cuando se repliega, ayuda también a fijar en parte al útero, ya que lo fija a paredes laterales y prácticamente a la parte anterior y a la parte posterior también lo está fijando. Véanlo ustedes aquí, ahí tenemos el peritoneo, se repliega sobre el útero, pasa primero por la parte anterior, que es la cara vesical, luego pasa por el fondo y luego en la parte posterior, que es la cara intestinal, y vean que hace otro repliegue y eso sostiene prácticamente al útero en su lugar. Ok. Luego tenemos el ligamento ancho. El ligamento ancho no es más que el mismo peritoneo cuando llega a los bordes laterales del útero, que está formado por dos hojas. Una hoja posterior y una hoja anterior. Eso se dirige hacia lo ancho, hacia los lados, con el nombre de todo esto que usted ve amarillo, que se conoce como ligamento ancho. Recuerden entonces que está formado por una hoja posterior, que justo es esta que estamos viendo, y una hoja anterior. Entre las hojas del ligamento ancho vamos a encontrar ciertas estructuras que se las voy a ir nombrando ahorita. ¿Ok? Muy bien. Hacia la parte posterior, vean que esta es una visión posterior, veo allá hacia adelante la vejiga, aquí veo el útero visto desde atrás, lo que yo les decía, vean cómo veo los ovarios, yo sé que esa es una visión posterior, y aparte veo el colon sigmoides recto, ya eso me hace saber que lo estoy viendo desde atrás, veo los vasos pélvicos, los vasos ilíacos. Entonces, este pliegue recto uterino, lo vamos a ver más adelante, es una fibra, un grupo de fibras que derivan del ligamento cervical lateral y que se encargan de unir al útero con las paredes laterales de la pelvis, mira que se pone lateral al recto. ¿Okay? Se llama pliegue recto uterino o algunos autores lo llaman pliegue sacro-uterino. Esto, digamos que sería parte del borde inferior de todo esto que ves hacia los lados, que es el ligamento ancho. Entonces no se les olvide, pliegue recto uterino. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Este ligamento ancho se divide, digamos, en varias zonas. O sea, es el mismo ligamento ancho que de acuerdo al lugar donde esté, yo lo puedo llamar de una manera distinta. Entonces, este pliegue que tú ves del ligamento ancho que va a lo largo de todo el borde inferior de las trompas uterinas o de falopio, lo llamamos mesosalpinx. Aquí me adelanto un poco. La palabra o el prefijo médico para referirnos a trompas es salpinx o salpingo. Eso lo vemos en la trompa auditiva, por eso es que en la faringe ven muchas estructuras que se llaman salpinx, y lo vemos aquí también donde están las trompas uterinas. Entonces, salpinx es trompa. Entonces, el mesosalpinx es un repliegue de meso, ya saben que es simplemente el peritoneo, que sostiene o que va que es parte del ligamento ancho, que va desde el borde inferior de la trompa uterina para unirla al resto de la membrana del ligamento ancho. Se llama así, mesosalpinge o mesosalpinx. Luego tenemos un mesoovario. Este mesoovario, recuerden que nunca se le olvide que esta imagen que les estoy mostrando es posterior. Entonces ese mesoovario fija
a el borde anterior, ¿ok? También de hecho lo llaman borde mesovárico, lo vamos a ver cuando veamos ovario más adelante. Une el borde anterior del ovario con el ligamento ancho. Lo que pasa es que aquí no se nota en la imagen porque es bidimensional, pero más adelante les muestro un corte y van a ver que es como una T. Una T literalmente. Van a ver lo que les digo, que me refiero que es una T. El hecho es que no se les puede olvidar que el mesovario une el borde anterior o mesovárico del ovario a el propio ligamento ancho. Y luego tenemos al propio mesometrio, que digamos que es la parte del ligamento ancho que está lateral al útero. Entonces el ligamento ancho se compone de tres grandes partes: mesosalpins, mesovario y mesometrio. Vean que el nombre te dice que está agarrando: mesosalpins, salpins trompa; mesovario, ovario; y mesometrio agarra al metrio, que es el útero. Los tres conforman el ligamento ancho. Muy bien, fíjense en esta visión posterior superior, vean cómo esto está agarrando al borde anterior o borde mesovárico del ovario. Entonces el mesovario, este está agarrando al útero, mesometrios, y en esta imagen no se ve el mesosalpins. No logramos verlo en esta imagen. Ok, fíjense ahora ustedes, entre las hojas anterior y posterior que formaban el ligamento ancho, vamos a ver tejido conectivo, que está tejido conectivo bastante laxo, y vamos a ver muchas fibras de tejido muscular liso. ¿Okay? Ese es el tejido que vamos a ver entre ambas capas del mesoovario. Este corte, bueno, espectacular. Esto es lateral, esto es medial, para que se ubiquen. Esta es la trompa de Falopio. Esto es el ovario, que tiene dos extremos, un extremo tubárico, porque ve hacia la trompa, y un extremo, digamos, que va viendo hacia el útero, que se llama extremo uterino. Fíjense ustedes que todo esto es ligamento ancho. Entonces, esta parte es la que se supone que está agarrando al útero, ese es el mesometrio. Entonces vean que hay como una T, tiene forma de la letra T. El palito de abajo de la T es el que va del ligamento ancho hasta el ovario. Entonces toda esta zona es mesovario. Y este que va del ligamento ancho a la trompa de Falopio, mesosalpins. Entonces, mesosalpins, mesoovario, y este sería el mesometrio como tal. Entonces, para que vean cómo, bueno, y aquí también se ve que el ligamento ancho tiene la hoja posterior y la anterior, y todo ese tejido conectivo, que hay vasos sanguíneos allí metidos también, y la serie de ligamentos de fijación, toda esa zona es lo que se conoce con el nombre de parametrio. Entonces, no se les olvide que no confundan mesovario con mesosalpin. Lo que pasa es que cuando lo vemos en imagen antero-posterior es difícil dibujar las dos porque vean el sentido físico espacial en el que están. Pero cuando vemos estos cortes así más especiales es que podemos delimitar esos nombres que yo les estoy diciendo. Muy bien. Si lo vemos aquí, entonces si vemos pegadito el ovario sería mesovario. Todo esto sería mesosalpins. Y aquí sería el mesometrio. Hay unas estructuras que están, digamos, a lo largo de ese ligamento ancho, que son el epóforo y el paraóforo. Sí, ese epóforo es un conducto que vamos a ver que sigue el recorrido de la trompa de Falopio, pero está metido dentro del ligamento ancho, que está unida por una serie de conductos que van buscando hacia el ovario. ¿Okay? El paraóforo no se ve en esta imagen porque dicen que es una estructura que se encuentra por dentro del epóforo. Estas son estructuras que son vestigios de, digamos, de estructuras desde el punto de vista embriológico. ¿Okay? Este epóforo y este paraóforo. No le vamos a dar, digamos, tanta cabida desde el punto de vista anatómico. Otro medio de fijación muy, muy importante. Esta es una visión anterior. ¿Por qué sé que es anterior? Primero porque veo la vagina. Segundo, porque veo que el ligamento redondo agarra hacia adelante, que él va buscando hacia adelante, porque recuerden que el ligamento redondo más o menos es el análogo al cordón espermático. Para que no se les olvide nunca, más o menos sigue el recorrido de el conducto deferente en el hombre. Entonces él va buscando el conducto inguinal, es decir, va buscando hacia adelante. Aparte que veo aquí, no veo el ovario, lo que yo les dije. Veo nada más la parte anterior del ligamento ancho. Como no veo el ovario, yo sé que es anterior. Aquí sí veo el ovario porque es que con una pinza lo están agarrando desde atrás. Pero si estuviera normal, vean cómo no se ve el ovario. Entonces ya eso me hace pensar que esta es una imagen anterior. Ok, los ligamentos redondos del útero es un ligamento fibroso que viene de la parte más inferior y anterior de la desembocadura de la trompa de Falopio en el ovario, que se dirige hacia abajo y hacia adelante. Aquí lo podemos ver un poco mejor, de abajo hacia adelante.
que se encuentra, por cierto, entre las hojas del ligamento ancho, se dirige hacia adelante, cruza a los vasos ilíacos, ¿okay? Vasos ilíacos externos, lo que es la vena ilíaca externa y la arteria ilíaca externa, buscando el orificio inguinal profundo. Allí le hace un doble, vean, como le hace como un cruce a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, este ligamento redondo del útero finalmente pasa por el conducto inguinal, aquí lo podemos ver, y llega a los labios mayores de la vagina. Por eso que se dice que es el análogo al cordón espermático en el hombre. Ok, otro medio de fijación bastante importante que tiene el útero es el ligamento cervical lateral, muy importante desde el punto de vista quirúrgico. También lo llaman ligamento cardinal porque él va hacia el cuello uterino desde las porciones laterales de la pelvis, vean que se origina en la fascia pélvica, pero la importancia de él radica en que él contiene la arteria uterina. Entonces, en cirugía, cuando toca hacer una histerectomía, que así se llama el proceso de extirpación quirúrgica del útero, lo que dicen por ahí comúnmente que le quitaron la matriz, es una histerectomía, hay que tener mucho cuidado porque la arteria uterina está en el ligamento cardinal y hay que ligarla para evitar hemorragias. También es importante que este ligamento que les estoy hablando en cuestión, cardinal, está en estrecha relación con esto, que eso es el uréter. Por eso es que una de las cosas que tú debes evitar siempre a la hora de ligar las arterias uterinas en la cirugía es no dañar el uréter porque está demasiado cerca, es muy fácil lesionarlo. De hecho, es una de las principales complicaciones de la histerectomía, daño del uréter. Aquí lo podemos ver un poco mejor, vemos el ligamento cervical lateral, viene de las paredes pélvicas y en él vean cómo contiene a la arteria uterina como tal. Fíjense, seguimos con los ligamentos de fijación. Ya habíamos hablado de este, que es el ligamento rectouterino o uterosacro, también lo llaman, que él deriva o tiene conexión, mejor dicho, no es que deriva, tiene conexión con el ligamento cervical lateral y va formando pliegues laterales hacia la parte posterior buscando al sacro. ¿Okay? Bueno, aquí entonces terminamos todo con lo que corresponde al útero. Ya hablamos hasta de su medio de fijación. Lo único que les debo es la irrigación y el drenaje venoso, pero les voy a explicar primero todas las estructuras internas y finalmente les explicaré cómo es la irrigación y el drenaje venoso de cada una de ellas. Muy bien, pasamos ahora a la vagina. La vagina es importante ya que, bueno, primero sirve como canal de parto, ya que hay una comunicación directa con el útero y aparte sirve como órgano de la copulación, ¿okay? Órgano del acto sexual. Esta vagina, que eso sí es la cavidad, recuerden que lo anterior era la vulva, lo que estaba aquí, lo que generalmente las personas llaman vagina es vulva. La vagina es el orificio como tal, bueno, el orificio no el túnel como tal. Entonces, esa vagina se describe en dos paredes. Una pared anterior que es más corta, porque yo les dije que estaba interrumpida con la llegada del útero, que mide 7,5 centímetros. Y una pared posterior un poco más larga que puede llegar a medir 9 centímetros. ¿Ok? Bien, hacia los lados se describen unas paredes laterales, pero casi siempre lo que recobra mayor importancia son las paredes anterior y la pared posterior. Esta pared también tienden a estar muy cerca, casi en contacto, cuando la vagina no tiene ningún objeto, digamos, a sus adentros. Bien, tenemos entonces los fondos de saco anterior y posterior. Ojo, estos son fondos de saco vaginales. Tenemos el fondo de saco anterior, que está entre el labio anterior del útero y la pared anterior de la vagina, y el fondo de saco posterior, que es más profundo, que estaría entre el labio posterior del cuello uterino y la pared posterior de la vagina. Es importante este fondo de saco posterior porque a través del contacto yo puedo tocar lo que sea que haya a nivel del fondo de saco de Douglas, que es el fondo de saco recto uterino. Y entonces a través de él